apostado en el Foro Egandía por un nuevo formato, un formato donde hemos dado más peso al networking, a las relaciones entre emprendedores, empresas, grupos de investigación. La meva valoració sobre el Foro E, la veritat que és una aposta gran per part d'este campus per a diferenciar-nos i sobretot per aportar alguna més al nostre alumnat i a les empreses del voltant i als investigadors que tenim així per a mesclar-nos tots i fer possible allò que és una utopia. La verdad que el contexto del mundo de los emprendedores y de las emprendedoras es muy concreto, es muy motivante, muy motivador. Y lo que se ha conseguido aquí de generar ese buen rollo, esas ganas de contar mi idea o de contar nuestra idea, que la gente participe, ha sido bastante positivo. Nos hemos encargado de dinamizar un poco el evento y de dar una píldora para neutralizar los miedos, y nos hemos dado cuenta que la gente tiene muchas ganas de perder esas inhibiciones y esos obstáculos que tiene a la hora de crear una empresa. I pense que aquestes jornades d'apropament de les empreses a la universitat i de la universitat a l'empresa estan molt bé, perquè d'alguna manera les empreses ens porten així l'experiència que tenen elles i nosaltres també es podem transferir coneixement i coneixements d'investigació, que es vindrà molt bé fer aquesta sinergia entre els dos mons. Nuestro proyecto trata de crear un primer traductor de lengua de signos a voz y viceversa en tiempo real. Estamos trabajando en ello, llevamos ya un año desarrollándolo. Hoy hemos presentado nuestro primer prototipo. Ens dediquem una línia d'investigació referent a, bàsicament, sensors de gasos. Estem treballant també en la part de harvesting, recolección de energía del ambiente. Otro de los proyectos que tenemos en marcha es con el Instituto de Gestión Integrado de Zonas Costeras. Tenemos la realización de unos dispositivos para registrar la actividad de especies marinas. Tenim moltes línies d'investigació relacionades en el món multimèdia, treballem en sincronització multimèdia, sistemes distribuïts, interactius i col·laboratius en xarxa, desenvolupament d'aplicacions per a taules de treball interactives que hem mostrat així en el foro, creació d'espais i entorns 3D multiusuari, tenim una sala de captura de moviments, tenim una semi-cave en un format ONL on podem mostrar escenaris en 3D. Hola, soy Fernando Sánchez Salinero, en las redes Superpyme 007, soy un superhéroe y la cuestión es si estamos en un momento adecuado para emprender o para intentar cosas, sea de una forma o de otra. Pues la respuesta es un rotundo sí, porque nunca antes en la historia ha habido tantos cambios y siempre que hay cambios en cualquier contexto, lo que provoca eso son que existan oportunidades. Yo respecto al Foro E estoy muy contento con esta iniciativa porque engloba todo el sector estudiantil, el sector de empresas y el sector de instituciones. El Foro E a mí me parece una iniciativa muy interesante para, sobre todo los que estamos en el Centro de Emprendedores desde hace casi un año o más, demostrar o enseñar el proyecto que tenemos. El Foro E es una excelente iniciativa y debe la gente entender que el emprendimiento no es algo que se inicie después de unos estudios universitarios.